Soy Claudia Pintos, docente de Historia de Villa Ocampo, de la comunidad de Villa Ocampo. Desarrollé toda mi tarea pedagógica aquí, pero no obstante pude acceder a otras formaciones, entre ellas la licenciatura en Historia que se dicta en la UNE, en la Universidad Nacional del Nordeste, provincia del Chaco. En esta oportunidad pude hacer mi carrera de 5 años y, como toda carrera de grado, culmina con la investigación en este caso. Y una investigación que tiene que ver justamente con los temas que más nos mueven a nivel histórico, porque mi especialidad es historia. En esta ocasión, hacia el 2004, terminé el cursado, rendí, y bueno, surge dentro del ámbito del Instituto de Geohistoria de Chaco. Justamente es un instituto que se dedica únicamente a las investigaciones tanto geográficas como históricas de toda esta región, con personajes históricos que para mí de mucha raigambre cultural y de sapiencia, como el doctor Ernesto Meder, que tuve la dicha de ser alumna de él. Tuve otros profesores como Enrique Schaller, también Hugo Beck, que fue el que dirigió mi obra. Mi tesis justamente me acompañó en todos estos desafíos. Justamente a mí me planteaba el tema de la colonización de Villa Ocampo. ¿Por qué este tema? Porque también tuve la posibilidad, siendo recién egresada de profesora de historia del ISPI 4026 de Santísima Virgen Niña, fui la primera promoción. Tuve la dicha de formar parte de una comisión, de la primera comisión histórica de Villa Ocampo. En ese momento estaba la profesora Estela Jacuzzi, Norita Morales. Bueno, éramos varias, un montón de profesoras con ganas en realidad de aportar algún tipo de material de la historia local. Ninguna de nosotras nos dedicábamos a la investigación. Entonces me habían invitado como recién egresada y formé parte de eso. Nos juntábamos los sábados en la Casa de la Cultura y bueno, y allí nos poníamos en contacto con lecturas, con conocimientos, con oralidades, que en realidad lo que hacían era mover las ganas de investigar y saber un poquito más. Bueno, eso quedó guardado, debe ser dentro de un rincón de mi alma. Resulta que cuando me tocó elegir un tema a investigar, no sé, automáticamente me fui a ese lugar y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no buscar, ahora que tengo esta posibilidad y este marco teórico de los grandes? ¿Por qué no? Y bueno, fue todo un desafío. Yo soy mamá de 2 niños, bueno, ahora ya son adultos. En esos momentos eran pequeños, iban a la escuela primaria, o sea, eso me demandaba viajes, investigaciones, archivo y por supuesto un gasto importante. Pero bueno, tuve en ese momento una suerte de que toda mi familia me acompañara. Entonces se me ocurrió trabajar sobre Colonia Ocampo. Fueron muchos los nombres que aparecieron, muchísimos, porque uno juega con esto hasta que el director de tesis te baja y te dice, bueno, ahora hay que poner los pies sobre la tierra y todos esos descriptores que pones en el título lo tenés que hacer realidad, porque tenés que demostrar cada palabra que está escrito en el título. Si no, no es una buena obra, no es. Máxime con un respaldo histórico. Así que les leo cómo quedó finalmente el título. El título del libro es Colonia Ocampo, 1878 a 1890. Primera colonia privada en el territorio nacional del Chaco, de la prosperidad a la decadencia. En este título justamente están todos los descriptores que después en su interior se van a desarrollar. Y quiero hacer alusión también a la tapa del libro. También tenía que elegir una tapa
y no se me ocurría nada. Y un día, yo soy docente, como les dije, compartíamos espacios con un profesor muy conocido de Villocampo, Luis Sala. Y me veía preocupada, que yo venía y no sé cómo dibujar. ¿Qué te pasa, Pintos?, me dice. Bueno, le conté lo que me pasaba. Y contame del libro. Entonces le conté. Me hizo este boceto que está acá y esto es la tapa. O sea, si ustedes después lo pueden ver, que me gustaría que siga esto, es justamente la unión, la imbricación de la botita de Santa Fe con la parte de la provincia del Chaco. Y hay una hoja levantada como marcando el paralelo 28, atravesado justamente por el cultivo que nos caracteriza, que es la caña de azúcar. Y por supuesto, la bandera. Sí. Bueno, eso se le ocurrió a él y me encantó la idea porque en un boceto se imaginó absolutamente todo el contenido y para mí ya era muy significativo. Eso quedó y formó parte de la primera edición de este libro, que fue publicado finalmente en el 2005 por un proyecto también de la UNE, que formé parte, en el cual se eligieron tesis donde se abordaban temas que eran desconocidos o poco tratados. Justamente por este tema fui elegido y el mismo proyecto tenía un respaldo económico en el cual, con acuerdos con editoriales elegidos por la UNE, se publicaron. Y este forma parte. Hoy día, ya al poco tiempo, se agotó porque eran poquitos ejemplares justamente, en el cual se nos entregaba como regalo, diríamos. El otro quedó la UNE. Y bueno, y así es mi tarea, mi función académica hasta ahí. Paso a comentarles brevemente este libro. Este libro justamente trata de la colonia Ocampo. Está diseñado de forma tal que es muy accesible la lectura, más allá de que tenga todo un contenido académico, un respaldo que tiene que ver con la teoría del cursado de la licenciatura. Posee mapas históricos. Los mapas históricos están totalmente ampliados, o sea, no son pequeñitos, sino que tiene estas características que lo podemos desplegar y ahí observar nombres que ya no existen, organizaciones territoriales que tampoco ya han caducado, pero que son nombres históricos que hacen justamente a este recorrido histórico geográfico de nuestra región. Está dividido en 3 grandes capítulos. En el primer capítulo va a tratar de toda la organización institucional de lo que significó la colonización en el norte de Santa Fe. Está dividido a su vez en 2 partes. Una primera parte que trata del avance militar. No podemos entender la colonización de este sector de nuestro país si no entendemos dentro de la órbita del ejido militar. Aquí vamos a tener el avance de fronteras a través de líneas de fortines. Tiene que ver estos años, por eso no es caprichoso, sino 1878. Allí comienza el avance y un poquito antes inclusive, el avance, la preocupación del gobierno de la nación justamente por demarcar líneas interiores de frontera, no solo por el problema aborigen, sino también por el establecimiento de colonias agrícolas. Vamos a tener que lo más cercano hacia esta fecha que estaba poblado era justamente Santa Fe. Entonces, en ese momento estaba desempeñándose a nivel presidencial Domingo Faustino Sarmiento. Él va a ser el que va a convocar a un general, que en este caso fue el general Manuel Obligado, para que se haga cargo de la frontera norte. La frontera norte iría desde Santa Fe ciudad hasta aproximadamente el Paraguay. Esa era nuestra región. Entonces él fue, a través de milicias, avanzando en esas líneas de fortines. El libro también cuenta con un cuadro, ¿sí?, donde uno puede ver
qué militar estaba a cargo, qué fortín es el que se fundó y aproximadamente la altura, ¿sí? Entonces el que viaja o el que puede imaginar o el que puede tomar una cartografía y decir, mirá, acá estaba el Capiabará, acá está San Jerónimo del Rey. O sea, ir viendo los primeros asentamientos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que él va a hacer hacia 1876 un avance importante. Va a llegar hasta Reconquista. En Reconquista justamente se topa con un grupo bastante aguerrido de aborígenes, donde justamente, de allí el nombre Reconquista, porque va a perder la plaza y después la va a reconquistar. Más allá de lo que significa la reconquista, que es el exterminio del natural de la tierra. Eso también forma parte de nuestra historia. Y así fue avanzando y vamos a tener que esta sección, se puede decir de reconquista hacia adelante, él va a continuar, pero no va a hacer asentamiento. Esta región va a ser reconocida militarmente. Después viene el otro reconocimiento, que es un reconocimiento ya bien jurídico, porque hay leyes que permiten esa ejecución de la toma de posesión de los territorios. Vamos a tener, por ejemplo, que en 1876 este presidente Sarmiento ya había dictado una ley de los territorios nacionales. ¿Y qué serían los territorios nacionales? Serían esos territorios que están fuera del ámbito provincial. Entonces todo automáticamente pasaba a la nación. La nación es la que dispone de esos territorios, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con esto. Entonces, justamente, acompañando esta ley de territorios nacionales va a haber otro aspecto jurídico, que es la ley 817. Esta es la ley conocida como la Ley de Inmigración y Colonización. Esa es la que va a dar el aval necesario para que se comience a poblar esta región y otras. En este caso nos toca la explicación, y el aval de la apertura de frontera para que vengan los inmigrantes del extranjero. O sea, del extranjero no, perdón, de Europa, ¿sí? Especialmente de Europa, del norte de Europa. Había todo en esa época. Uno toma un libro y lee de dónde querían que vengan los inmigrantes, y realmente, bueno, después la realidad fue otra, pero no importa, esa forma parte de nuestra historia y hay que amarla para poder cambiarla, si no, no la podemos cambiar. Más allá de eso, se comienza a designar por estas leyes a un grupo, una comisión exploradora. Aparece una comisión a cargo de Celtran y Foster. Estos eran agrimensores que por acuerdos con la nación van a venir a toda esta región. Yo todo lo que estoy comentando está todo cartografiado dentro del libro, o sea que no se pueden perder. O sea, cuando uno lee y va a constatar cómo se va a aplicar la norma jurídica en un mapa, uno va a palpar más de cerca la historia, la va a vivir de otra manera, no es solo teoría. Entonces vamos a ver que hay acuerdos, hay decisiones políticas, hay presiones internacionales por la cual se decide el uso del espacio de un lugar. Y eso nos queda y eso lo tenemos que revivir a cada momento, ¿sí? Y máxime es la forma en que se lo hizo. Bueno, se divide, hay una cartografía, uno lo puede consultar dentro del libro, y se divide toda esta zona con letras. Justamente la zona de Ocampo es la sección C. Paralelamente a esto, yo les había comentado del tema de la Ley de Colonización e Inmigración. Allí aparece en esa misma ley, en ese mismo órgano ejecutor legal, la forma en que se colonizaría. Tenemos colonizaciones directas a cargo del Estado, colonizaciones indirectas, por ejemplo, una empresa se va, solicita un terreno dentro del Chaco santafesino y también le da, o bien privado.
¿Por qué menciono este último? Porque es la forma en que se adquirió este territorio. Por eso dice el título del libro, colonización privada. La primera colonización privada de este territorio va a ser Villa Ocampo. Cuando ya había una comisión de alguna manera, van a aparecer nombres como Doncel, Andrew, que fueron los primeros que solicitaron una región para colonizar y fue esta. No la concretizaron. Invito a que se lean los pormenores del manejo de la cosa pública. No es para desperdiciar de cómo se manejan esas cuestiones que tienen que ver con la toma de un territorio. Pareciera que nuestra historia está asignada por repetir un montón de hechos y sucesos que todavía parece que no aprendemos, pero para tomar conciencia hay que leer. Y qué mejor que leer una historia pequeña para entender que desde lo micro puedo entender lo macro, ¿sí? No solo lo macro me va a dar datos de lo micro, esto es microhistoria, ¿sí? Esa es la metodología que utiliza el libro. Los que estudian historia, los que son amantes de las lecturas me van a entender perfectamente. Pero más allá de eso, el hecho de que pueda hacerse cargo esa comisión que a partir de empréstito no lo ejecuta, va a caer en bancarrota. Va a aparecer este hombre que es justamente don Manuel Ocampo Samanez, que había venido del Perú, había contratado un crédito importante porque trabajaba aparte en el banco, va a formar parte de esta sociedad y va a agregar otros más. Se hace una comisión interesante para colonizar y es así como aparecen justamente en nuestro ñatiú tomando posesión de este territorio. Allí ya vendría la parte de la colonización privada. Vamos a tener que hay un acercamiento primero, su chata a vapor va a zozobrar, dice Alejo Peiret, que es uno de los grandes viajeros, que a cargo de la nación va a recorrer vía río absolutamente todas las colonias agrícolas que existían. Es interesante leer los diarios de viajes de estos ya historiadores, porque detalla cada cosa que enamora. Y dentro del libro algunos pasajes aparecen porque él es el encargado de hacer los censos cada año agrícola y aparecen descripciones tan ricas y llenas de color que cuando uno va inclusive a las playas San Vicente se imagina ser un trocito de historia. Pero más allá de eso, se hace cargo, se funda, vamos a tener la primer colonia en lo que hoy es San Vicente, allí se establece y vamos a tener problemas, los primeros caseríos se van a encontrar con inconvenientes, tales como no solo los ataques aborígenes, sino también el tema de las inundaciones. Entonces, uno de los elementos a decidir urgentemente era el traslado, y es lo que se hace justamente. Se da el traslado de Villa Ocampo, de la Villa Ocampo, así era conocido, en toda la zona. Se hace el traslado a lo que hoy es el actual emplazamiento. Aparecen justamente fotos de color de la época dentro del libro, las instituciones que él puede lograr fundar, la iglesia, la catedral, diríamos, de esa época, con todo su interior rústico, pero muy significativo. Van a aparecer también las primeras escuelas. Otra de las características, los pequeños plazas, los espacios verdes, las actividades de los fines de semana, qué es lo que hacían los vecinos, la interconectividad que va a establecer él mismo por medio de un ferrocarril de las industrias, porque otra de las cosas que rescata justamente y que está comprobado a nivel censo nacional y provincial de que la Villa Ocampo era un centro, un polo agroindustrial, no solo por el tipo de cultivo que realizaba, sino por la transformación, el proceso de esa materia prima dentro del mismo lugar. Todo esto que se hizo, lo que logré hacer es, por ejemplo, tomar
censos de unos y de otros y compararlo, y después compararlo con los que publicaban los diarios y las memorias de los gobernadores. Uno de los documentos esenciales para reconstruir esta parte fueron esas memorias donde destacaban la funcionalidad económica y social de la Villa Ocampo, inclusive en algunos momentos, estadísticamente, hasta con un poderío económico mucho más fuerte que Reconquista y que Resistencia. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué subrayo esto? Porque por una cuestión también de acuerdos de gobierno, en este caso la provincia, va a tomar un empréstito para justamente ampliar la obra pública de Santa Fe. Y otro de los ítems que decía ese acuerdo era poder lograr unir todas las colonias de la provincia a través de un ferrocarril. Para eso necesitaba muchísimo dinero. Bueno, apareció el ente bancario inglés que da el préstamo, es la Casa Murrieta y compañía, es de Londres. Bueno, hace el empréstito. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno toma un empréstito, necesita una garantía. ¿Y cuál va a ser la garantía de un gobierno? Las tierras públicas. Las tierras públicas vienen justamente a jugar un papel importantísimo. Por eso los territorios nacionales se van a ir achicando, por así decirlo, de acuerdo a los acuerdos de los gobiernos de turno. Entonces vamos a ver que el límite, que si nosotros tomamos el límite de territorios nacionales, terminaba en Arroyo del Rey, desde la Villa Occidental, ubicada en el Paraguay, pasando por Formosa, Chaco, hasta Arroyo del Rey. Nosotros todos éramos territorio nacional. Había que marcar un límite para que se haga la explotación económica de estas tierras, y así fue que apareció justamente el paralelo 28. Hacia 1886, un 4 de noviembre, se firma, muy en desacuerdo, la provincia, en este caso Chaco, que estaba de gobierno, a cargo del gobierno, Manuel Obligado, muy en desacuerdo, se establece un límite que no es natural, ¿sí? Se establece que a partir de allí, todas las tierras del paralelo 28 hasta Arroyo del Rey pasaban a formar parte de la provincia de Santa Fe. Santa Fe lo necesitaba porque justamente estaban los montes de Quebracho en toda esta zona y era la garantía. Y después se explica uno en la historia por qué aparece la forestal. Vuelvo a subrayar, esto sigue creciendo. ¿Y qué es lo que pasa con Manuel Ocampo Samané? Llega a ser un emporio hacia finales prácticamente de 1890. Es un emporio económico muy, muy importante con una marcada presencia de inmigrantes. También adoso justamente al libro los inmigrantes, ¿sí? La cantidad de inmigrantes de acuerdo a las nacionalidades que vivían en Ocampo. Entonces vamos a tener que ese emporio va a tener una lenta disminución de crecimiento. ¿Por qué? Porque justamente todo crecimiento tiene que ver con inversión y la inversión no se logra si uno no se endeuda. Y todo lo que tenga que ver con fábricas, con crecimiento, lo va a lograr este hombre, pero con empréstito. Coincide con que nuestro país hacia 1890 vamos a tener un gobierno de crisis, va a caer todo el sistema económico y político, lo vamos a tener al unicato de Juárez-Selman, justamente es la época donde hay una gran crisis política y obviamente sus coletazos económicos y sociales no van a dejar de hacerse sentir. Y así fue que comenzó en bancarrota, los acreedores cada vez pedían más, este hombre no podía justamente hacerle frente a esa gran deuda. Primero pidió tiempo para poder solventar, pidió ayuda a otras entidades que tampoco lo pudieron hacer, y es así que finalmente se declara totalmente en bancarrota
y va a dejar en manos de acreedores a Villa Ocampo. Hasta allí el protagonismo de la Villa Ocampo, que hasta el día de hoy seguimos así, con ese nombre, y nos identifica a todos, la Villa Ocampo. En cuanto a la fecha de fundación, hay un ítem que va a tocar también. ¿Por qué me vi obligada a tocarlo? Porque no encontré, buscaba acá en esta zona, en Santa Fe, algún documento público, alguna rúbrica, algo que me diga cuándo se hace la fundación real de Villa Ocampo. No hay nada, absolutamente nada. Lo que se toma es la llegada de Manuel Ocampo el 30 de noviembre, pero justamente si yo me remito a los documentos que he encontrado, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, aparecen documentos que él ya había tomado contacto con la colonia en febrero de ese año. Acá, en las rúbricas de la provincia de Santa Fe, en los documentos de la legislatura, aparece hacia octubre de 1878, un mes antes de que se fundara Villa Ocampo. Y luego el traslado real se hace hacia febrero de 1879. O sea, esas son las fechas que manejan los documentos, pero a ciencia cierta no aparece un documento real. Lo que sí se tomó el 30 justamente es la llegada, la tomada de posición, pero sin documento, sin un registro oficial. Pero también fue la decisión de una comisión de Villa Ocampo cuando se reunieron para organizar el 85 aniversario, justamente lo que hicieron es una reunión de los vecinos más importantes de Villa Ocampo, decidieron acordar que esa fecha se tomaría como la fundación de Villa Ocampo. Y personalmente me parece correcto, mientras tanto no aparezca otro documento, así que me parece importante un hito, un elemento, algo para decir, bueno, hoy es el cumpleaños de Villa Ocampo y hay que festejarlo. Entonces, desde allí quedó y va a quedar hasta que se demuestre lo contrario. Así es, bueno, este es el desarrollo de manera sucinta de los capítulos que trata el libro. Es un libro que respeta las normas que tiene que ver con la producción académica. Tiene citas absolutamente todas verificables, tiene documentación, tiene mucha cartografía histórica que tiene que ver con documentos que se hallan justamente no solo en el Archivo General de la Nación, sino también en el IGI, que es el Instituto Geográfico Histórico de la UNE. Eso es a manera general la producción que les ofrezco. Espero que la disfruten, espero que intenten leer, y me tienen a mí de vecina, así que si quieren saber un poco más, podemos charlar, café o mate mediante para aclarar algunas cosas. Hay muchas cosas que en la investigación se mueven que no pueden ser tan escritas porque si no serían tomos. Pero es muy disfrutable, es un libro muy ameno, muy pequeñito, pero que resume de manera oficial, diríamos, todo lo que tiene que ver con la investigación histórica de Villa Ocampo. Y no quiero cerrar sin antes agradecer a mi director de tesis, a mi profesor Hugo Beck. Él me acompañó en todo lo que sea investigación, y muchas veces, como toda investigación y cuando uno tiene atrás una familia, uno dice no, será para otra vida, y él era el que me decía no, Pintos, usted tiene que seguir y tiene que seguir. Esas personas que te ponen pilas a los proyectos y te acompañan y no te hace sentir tan sola. Bueno, él nos dejó la semana pasada, pasó una mejor vida, creo yo, así que estará dirigiendo alguna tesis por allá arriba, ya nos encontraremos. Bueno, muchas gracias, y en honor a él justamente es que me atrevo a este proyecto. Muchas gracias.